Bien, buenas noches a todos. Presidente del Casino, Junta Directiva, decano del Colegio de Abogados, decanas de la Universidad Católica, de la Universidad Europea y de la BIU, vicepresidente del Consejo Civil Consultivo, representantes de la Fiscalía, que por aquí también, bueno, amigos, socios del Casino en general. Bienvenidos a este coloquio que hemos organizado sobre las vicisitudes de la ley del CSI y que, bueno, que ahora enseguida daremos comienzo. Lo que sí que quería, con carácter previo, era comentaros un poco el por qué lo hemos hecho en este foro y realmente pues que conocierais un poquito más la historia de esta casa, ¿no?, del Casino. Bien, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes nació en 1858 para fomentar la agricultura y la protección y defensa no solo de los propietarios agrícolas, sino también de los labradores. Comúnmente conocido como Casino de Agricultura, su nombre viene porque se integró en esta institución lo que era el Casino de Valencia, que era como un centro social de la nobleza valenciana en su época, ¿no? Se disolvió en 1879 y se integró en el Casino de la Agricultura, que tiene su título de real desde 1998, que le fue concedido. Bien, hoy en día el Casino constituye un referente en la vida económica, política social y cultural de Valencia. Y es por ello por lo que desde hace unas semanas un grupo de socios del Casino, que hoy están aquí con nosotros, pues Javier Muñoz, que nos está por aquí, Epi, que lo tenemos aquí, Yuri Aguilar y un servidor, pues decidimos recuperar un foro jurídico. De hecho, la idea era crear, pero parece ser que hace unos cuantos años, estamos hablando de unas décadas, ya existía un foro jurídico aquí en esta casa. Pues lo hemos recuperado y hemos iniciado esa andadura de ese foro con esta primera charla que hoy hacemos sobre este tema. Un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y lo que queda por delante. La idea es precisamente de este foro es iniciar y acercar no solo a los socios, sino a la sociedad civil en general, y un buen ejemplo de ello sois todas las personas que estáis aquí con nosotros, esas cuestiones que se suscitan en el día a día, cuestiones de tipo jurídico, del mundo de derecho, que muchas veces se habla de ellas sin un conocimiento exacto de lo que se está diciendo. Y es por ello por lo que hoy iniciamos la andadura con esta ley del CSI. Y para ello, pues hemos pensado desde el foro jurídico en tres personas que creemos son voces muy autorizadas para hablar de la materia. En primer lugar, Ángeles Martínez Marzal, fiscal desde el año 2000, jueza en excedencia, pertenece a la sección de Biogen, violencia de género, para los que no estáis familiarizados con la terminología, desde el año 2005, primero en Alcira y después en Valencia. Es sin duda una voz autorizada porque no ya desde un punto de vista teórico, sino también práctico, pues ve en el día a día la aplicación de esta ley. Con nosotros también María Subpalomares, licenciada en Derecho, como sabéis fue diputada nacional por el Partido Socialista, formando parte de la Comisión de Igualdad, hasta que se incorporó, nuestro presidente Puig la recuperó para nombrarla directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, cargo que asume la actualidad y desde el cual se lanzó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machismo. Y por último, compañera de despacho, Ana Cal, especialista en Derecho Penal, coordinadora del departamento en Zapata Grupo de Abogados y divulgadora de contenido jurídico en redes sociales, conocida por Miss Pygmalion. Creo que estaremos hablando ya de 20 y pico mil seguidores, si no me equivoco. Bien, como decía, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del CSI, nació como una reacción social por una serie de decisiones judiciales, muchas de ellas, derivadas de lo que fue principalmente el caso de La Manada, donde la audiencia, como sabéis, condenó por abuso, con un voto particular que pedía la absolución, y no por agresión. Una condena que luego fue enmendada por el Tribunal Supremo, que sí que condenó por agresión penal. Si os parece, vamos a realizar una serie de bloques, de temáticas en lo que es este coloquio, y después, al final, tomaros nota de las preguntas que os podéis suscitar, porque ya será al final cuando abriremos un turno de preguntas para que podáis intervenir en aquellas dudas que se os hayan generado. Si os parece, el primer tema del que vamos a hablar, relativo a esta ley, es, digamos, por el más espinoso, ¿no?, el que más ha dado que hablar, sobre todo porque todos los días estamos viendo cómo salen
pues bueno, de prisión o se producen reducciones de condena. En general, las rebajas de las penas a agresores sexuales. ¿Se trata de un error del legislador o del que aplica la norma? La posición de la Fiscalía, como sabemos, ha salido recientemente en el día de ayer una circular de obligado cumplimiento para los señores fiscales, o la posición del Tribunal Supremo, que viene defendiendo otra posición. Pues sin más paso, voy a dar primero la palabra a la primera de las ponentes, que es María Ángeles Martín. Buenas tardes a todos. Me sumo a los que se han hecho al principio y además pues quisiera agradecer precisamente esta iniciativa de crear o recoger o retomar un foro jurídico en un ámbito social y civil en Valencia, puesto que creo que siempre son temas de interés los que están relacionados con el derecho y que muchas veces hace falta dinamizar un poco más la opinión de la sociedad en estos aspectos. Con respecto a la ley del sí es sí, es verdad que ha habido mucha polémica con respecto a las rebajas de las penas que se han producido, incluso excarcelaciones de algunos agresores sexuales. No se ha entendido muy bien por la sociedad cómo, tras unas condenas que supuestamente eran graves, se podía proceder en una ley que está protegiendo más a las víctimas, puesto que introduce el consentimiento desde una forma positiva en el tipo, pues que se podía conseguir un efecto tan indeseado como era una rebaja penal. Y si esta rebaja era un efecto previsible o no era previsible. O sea, si podíamos haber tenido algún elemento o alguna forma de evitar que esta se produjera por parte del legislador, o bien si en realidad se están produciendo estas rebajas porque los jueces y tribunales que están revisando las condenas la están aplicando mal el principio de la ley penal más favorable. Bueno, yo aquí quisiera decir que esto que se está transmitiendo a la sociedad, como también dos posiciones distintas, la de la Fiscalía General y la de los tribunales, pues no es del todo cierta. Es verdad que en algunos casos puntuales o en determinadas posiciones podemos tener discrepancias, pero lo cierto es que el principio de la ley penal más favorable y su aplicación cuando se produce una reforma de la ley es un principio que se aplica en nuestro derecho desde los inicios democráticos y que, de hecho, tanto la Fiscalía General en las directrices que nos ha dado como los tribunales que están revisando las condenas se basan en la misma doctrina y jurisprudencia. De hecho, el fiscal general, cuando nos dirigió el primer decreto dando estas instrucciones, estas pautas, refería en el mismo todas las circulares que desde el año 96 se están dictando para cuando hay una modificación de la ley y se tiene que aplicar la ley penal más favorable. Y estas circulares están basadas ni más ni menos que en doctrina y en jurisprudencia de los tribunales sentenciadores. Lo mismo pasa con los tribunales que están revisando las condenas. Hay supuestos que es verdad que son cuestionables desde el punto de vista jurídico, pero en realidad todas las revisiones son resoluciones susceptibles de recurso y luego será el Supremo el que finalmente diga si correspondía o no revisar la condena. Lo cierto es que este decreto que nos dirigió el fiscal general del Estado ha tenido ahora reflejo en una circular sobre la aplicación de la ley de libertad sexual que se dictó, bueno, que se ha transmitido, porque no se ha dictado ayer mismo, pero sí que se nos transmitió ayer. Y en esta circular, tanto como con el decreto, se recogen unas pautas que yo creo que son importantes. En primer lugar, tenemos que partir del mantenimiento de las sentencias, del mantenimiento de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque esto está conectado directamente con el principio de seguridad jurídica, es decir, que todo aquel que va a un juicio y consigue una sentencia a su favor, pues tiene derecho a que se mantenga esa resolución, pero no solamente en cuanto a la resolución, sino también en cuanto a la ejecución, con lo cual las sentencias se tienen que mantener y se tienen que ejecutar tal y como se han dictado. Este principio de mantenimiento, como digo, está dirigido principalmente por el principio de seguridad jurídica, pero también por el de tutela del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que todos somos beneficiados por ese mantenimiento de las sentencias. Ahora bien, cuando una sentencia está aplicando en un supuesto de hecho una condena en el caso de las penas de prisión, de una pena que ya con la nueva ley no se podría aplicar, tenemos que encontrarnos con la aplicación de un principio, que es la ley penal más favorable. Y este principio hace que en abstracto haya determinadas condenas que se tengan que revisar sí o sí, como ahora voy poniendo un ejemplo.
el caso del artículo 179 del Código Penal. En la antigua redacción, si alguien era sancionado con este artículo, pero además se le podía apreciar un atenuante, por ejemplo, haber reparado el daño, pues la horquilla de penas en las que se podía mover era de 6 a 9 años. Si se le impuso la pena máxima, es decir, los 9 años, pues ahora nos encontramos que el mismo supuesto en la actual redacción, la horquilla es de 4 a 8 años. Esos 9 años no se podrían aplicar, por tanto la revisión es obligatoria. En otros supuestos sí que es verdad que es un tema jurídico que puede ser cuestionable. Y los otros supuestos son aquellos en los que la pena que se impuso ahora también se podría imponer en la misma horquilla penal. Cuando hablo de horquilla me refiero a un límite mínimo de pena de prisión y un límite máximo. ¿Qué sucede? Que cuando aplicamos otras normas del Código Penal referidas a la individualización de la pena, si resulta que porque había circunstancias atenuantes o porque nos encontramos ante una tentativa podemos reducir la pena, pues también deberíamos hacerlo. Y aquí es donde se dan los supuestos más conflictivos, que es los que si han producido la revisión, se ha recurrido y el Supremo se tendrá que pronunciar. Lo que nos dice el fiscal general es que en todo caso, cuando nosotros tengamos que informar sobre una revisión de la pena, tenemos que aplicar el Código Penal completo del momento en el que se dictó. Y aquí sí que tenemos un problema, ¿no? Porque si bien las normas penológicas de aplicación de atenuantes y agravantes son las mismas prácticamente que la redacción anterior, se ha introducido un artículo 194 bis, que es una nueva norma concursal. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de la reforma de la ley del sí es sí, el artículo 194 bis nos dice que los delitos contra la libertad sexual se sancionarán aparte de los concretos delitos que se hubieran producido de lesiones, por ejemplo, lesiones psíquicas. Si una persona ha sufrido, además del delito contra su libertad sexual, una lesión psíquica, ahora se tendrán que penar aparte. Entonces, esto sí que puede producir una modificación sustancial en la sentencia, en la pena que se ha impuesto, y por tanto no habría lugar a la revisión de la pena. Por otro lado, bueno, una de las cosas que se ha hecho bien, creo yo, es que la Fiscalía General ha decidido que sea solamente un fiscal el designado en cada una de las fiscalías para poder revisar todas las sentencias que se está solicitando dicha revisión. Esto asegura la unidad de criterio y además permite también que haya una mayor concentración de las resoluciones que se pueden resolver, no solamente para el fiscal que las está decidiendo, sino también como comunicación con los tribunales que están modificando las sentencias. Yo solamente he tenido conocimiento, porque me las han notificado, de las que se han solicitado la revisión en materia de violencia de género. Como en mi caso casi todas llevaban un agravante al menos, no se ha producido ninguna revisión en las que han correspondido a mi juzgado. Pero en otros casos que no ha habido agravantes sí que ha habido esas reducciones. Por otra parte, el fiscal general también dio como directriz que se priorizaran todas las causas con peso, es decir, aquellas que podían dar lugar a excarcelaciones, ya porque la ejecución de la pena hubiera comenzado hace tiempo o porque se hubiera reducido bastante la pena impuesta. Por otra parte, también no solamente se tiene que reducir la pena de prisión, sino también la de libertad vigilada que se hubiera impuesto como consecuencia de la condena por el delito contra la libertad sexual. En todo caso, lo que nos dice es que debemos rechazar con carácter general que se aplique los tipos atenuados o los tipos privilegiados por considerar que el ataque a la libertad sexual tenía una menor entidad en aquellos casos en los que haya violencia o intimidación. Es decir, esto es un poco complicado. La nueva ley, en el artículo 181.4, dice que se da una circunstancia, perdón, en el artículo 178.3 se da una circunstancia en la que si hay una menor entidad del hecho, pues se podrá poner una pena de multa o una pena de prisión inferior a los otros supuestos. Pues bien, en estos casos, si hubiera violencia o intimidación, nosotros nos tenemos que negar a que haya una revisión de las sentencias. Por último, y en cuanto a la pena concreta que se tenga que imponer, en este caso también nos dice que los fiscales tenemos que pronunciarnos sobre qué pena concreta se tendrá que imponer en la sentencia revisada.
los supuestos en los que se han producido estas revisiones son muchos o pocos, pues es que tampoco yo no tengo ese criterio, porque lo que no sé es una estadística de cuántas sentencias anuales hay por delitos de agresión sexual y cuántas han sido revisadas en cada una de las audiencias provinciales. Pero lo cierto es que, por lo que me han trasladado, aquí en Valencia no son tantas como parece ser que hemos generado esa alarma. O sea, que se han revisado algunas, pero la mayoría se están manteniendo. Bueno, esto es con respecto a lo que dice el decreto y la circular. Como digo, la circular es muy novedosa y también hace referencia, esta última, y con respecto a los abusos o los antiguos abusos sexuales también, que en el caso de que se hubieran puesto una pena de prisión en lugar de una pena de multa en la sentencia antigua, ahora no da lugar a una revisión por una pena de multa. ¿Por qué? Porque era una opción que se pudo tomar y no se tomó. Por tanto, debemos mantener en este caso también las revisiones de las. Muchas gracias, Félix. Ana. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al Casino, a Vicente, al despacho y a mis dos compañeras ponentes nuestra presencia hoy aquí. Desde luego, para mí es súper, poco habitual encontrarme frente a tanta gente, así que agradecerlo a todos vuestra presencia y nada, que para mí es un honor estar aquí. Respecto a la pregunta realmente que has hecho, Vicente, de estas rebajas, que es lo que más indigna, ¿no?, a la sociedad, estas rebajas que se están produciendo son la pregunta eterna, ¿no? ¿Es un error del legislador o del que aplica la norma, es decir, del juez? Yo voy a dar una opinión crítica y quizá no políticamente correcta, y después voy a matizar, pero vamos, sin temor digo que mi opinión personal es que es un error achacar a los jueces la responsabilidad de las rebajas que se están llevando a cabo. Voy a matizar, y cuando digo matizar, evidentemente en algún caso excepcional pues habrá algún juez que no aplique, bueno, que no aplique mal, que aplique mal la ley, ¿no? Habrá algún juez pues, que dicte algún auto controvertido, vamos a decir, ¿no? Pero no olvidemos una cosa. ¿Por qué se están produciendo estas rebajas? Más allá de si es un error del legislador o del juez. Se están produciendo estas rebajas, para el que no lo sepa. Me imagino que aquí la mayor parte de la gente tiene nociones de derecho, pero por si hay alguien que no lo sepa, en la anterior ley había una cosa que se llama disposición transitoria, concretamente la quinta. ¿Y qué decía esa disposición transitoria? Pues decía o acotaba en qué supuestos cabría rebaja de la pena, o revisión, más que rebaja, perdón, de revisión, y en cuáles no. Y nos venía a decir, en gran medida, pues lo que dice la Fiscalía General del Estado, como muy bien ha explicado Geles, la disposición transitoria quinta, lo que decía era que si la pena que se impuso puede ser nuevamente impuesta de acuerdo a la nueva franja que haya, no cabrá la modificación. Bien, ¿cuál es el problema? Pues que en esta reforma se ha olvidado esa disposición transitoria, no se ha puesto esa disposición transitoria, con lo cual toda esa oleada de rebajas, no debemos olvidar, creo que se inician o se propician, independientemente de que luego podamos discutir esa disposición transitoria, quinta o no, etc. Se inician porque se les ha olvidado poner al legislador, no al juez, se le ha olvidado poner esa disposición transitoria quinta. Y ese es el origen, y no otro, de la oleada de rebajas. Es decir, esto ya nos tiene que situar un poco el foco en que quizá la culpa no es de los jueces, como dicen, ¿no?, la mayoría de titulares de prensa, ¿no? El juez aplica mal la ley. Bueno, habrá casos en los que aplique mal la ley, según la opinión de cada uno. Pero no olvidemos que la oleada de revisiones viene propiciada por un fallo, vamos a decir, por un olvido, si se quiere decir de forma coloquial, porque tan sencillo hubiese sido colocar esa disposición transitoria quinta como anteriormente estaba colocada, y, aunque podamos discutir si es constitucional o no, si hubiese seguido así, seguramente no se habrían propiciado estas rebajas. Eso para empezar. Yo sé que pues, muchos dirigentes políticos, sobre todo, insisten, ¿no?, en sus declaraciones públicas que el problema no es la ley, sino que hay una minoría de jueces, lo dicen así, que están aplicando mal la ley. Bien, yo reitero que, en mi opinión personal, la culpa no es de los jueces. Podrá haber una excepción, pero la culpa no es de los jueces, es del legislador. Bien, en relación con lo que decía Geles, y no voy a pronunciar sobre la posición de la Fiscalía porque ya lo ha explicado, perfectamente,
yo sí que creo que podemos diferenciar en la práctica tres tipos de supuestos en los que dos en los que para mí no hay duda y un tercero pues que efectivamente suscita un poco de más polémica, ¿no? o de mayor controversia. El primer supuesto que nos enfrentamos es casos en los que la ley del solo sí es sí haya rebajado el límite máximo o superior de la pena. En estos casos no puede haber duda. Es decir, imaginemos, por ejemplo, el antiguo artículo 178, que es la agresión sexual, imaginemos, tenía una pena de 1 a 5 años. Si ahora la pena es de 1 a 4 años, evidentemente, si a ti te han impuesto 5, esos 5 años no caben con la ley actual. Es decir, ese límite máximo ha sido rebajado, con lo cual necesariamente te han impuesto una pena que a día de hoy no se podría imponer. Con lo cual, como bien decía ella, el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable para el reo ha de imponerse. Es decir, yo creo que este es un tipo de supuestos en los que, ella me podrá corregir, yo creo que la Fiscalía no informará favorablemente en este tipo de supuestos en los que el límite máximo haya sido reducido. Hay un segundo tipo de supuestos en los que tampoco hay duda para mí, que son evidentemente, y no creo que haya duda para nadie, aquellos supuestos donde el tipo penal, la franja penológica, se haya mantenido intacta. Por ejemplo, los antiguos abusos sexuales a menores de 16 años, ¿no? La pena de compenetración, o sea, perdón, sin penetración no hablo, 2 a 6. Evidentemente, la franja penológica permanece intacta, no cabe revisión alguna, ¿no? Esos dos supuestos, para mí, no hay controversia posible respecto a esos dos. Hay un tercer supuesto, y yo daré mi opinión brevemente, pero bueno, sí que entiendo que este tercer supuesto que voy a exponer pues puede suscitar mayor controversia, que es aquel supuesto en el que con la ley antigua se impusiera la pena mínima y a día de hoy esa pena mínima ha cambiado y es inferior. ¿Qué hacemos? Si a mí me pusieron 4 años, que era el mínimo, pero a día de hoy imaginemos que el mínimo son 3, realmente ese supuesto genera controversia, ¿no? Nosotros los abogados yo creo que es uno de los supuestos en los que más solicitamos la revisión de condena, porque si ahora el límite mínimo es otro, lo lógico, de acuerdo, reitero, con el principio de retroactividad penal más favorable, es que se me imponga el nuevo mínimo. Estamos viendo, sin embargo, que sus supuestos en la práctica no siempre dan el resultado de que se rebaje la pena, ¿no? Aún así, mi opinión personal, tampoco me importa decirla, mi opinión personal es que en este tipo de supuestos en los que el límite mínimo sea un nuevo límite mínimo más bajo que el que se me impuso, el respeto a la actividad penal más favorable y al principio de legalidad es que me impongan el nuevo mínimo, ¿no? Con esto quiero decir que es entendible que la opinión popular, ¿no? Es comprensible su indignación, eso que la mayoría no entiende porque se están produciendo estas rebajas y sobre todo, y en relación también con lo que ha dicho Geles, se habla mucho en la prensa, etcétera, de la cantidad de rebajas que se están produciendo, pero la prensa no habla de la cantidad de rebajas que no se están produciendo. Nosotros lo sabemos de buena mano porque nos dedicamos a solicitar rebajas en la mayoría de los casos, ¿no? No tengo problema en decirlo. Y nos encontramos con que en la mayoría de ocasiones nos dicen que no hay lugar a la revisión de sentencias. Entonces, esto crea mucha indignación, sobre todo por la prensa y por el desconocimiento en general popular, ¿no? Pero yo tampoco tengo los datos, ¿no? Concretos, empíricos, pero yo diría, por lo que yo he visto en mi experiencia en el despacho, que la mayoría de veces los tribunales nos dicen que no ha lugar a la revisión. Yo ya paso a... María, como quieras. Sí. Bueno, bona vesprada, gràcies per la invitació, gràcies al Casino de l'Agricultura, a EPIC, que ha sigut el contacte, no? I gràcies per pensar en mi per considerar que podia aportar algo a aquest foro i gràcies, evidentment, a les ponents per assistir, per acompanyar-nos, i a totes les persones, al decano del Colegio de la Abogacía de Valencia y bueno, pues a toda la gente, especialmente gente que se ha desplazado hoy a las 7 aquí, y también pues algunos compañeros que veo de la facultad que están aquí y que me sonríen por detrás. Bueno, yo creo que el debate en sí es interesante, ¿no? De la ley del solo sí es sí. Es un debate que genera evidentemente pues cierta polémica, ¿no? Incluso las cuestiones planteadas aquí en este foro también las genera, ¿no? Pero no podíamos escapar un poco de la responsabilidad de explicar bueno, pues más o menos cuál es la visión, ¿no? que tenemos
al menos yo vengo aquí en representación de la Dirección General, pero bueno, también un poco en parte cómo nos afecta a nosotros, ¿no? La pregunta era, ¿error del legislador o del que aplica la norma? Pues yo considero que de ambos, y ahora lo explicaré. De ambos porque a veces pecamos cuando legislamos en materia de igualdad, de violencia contra las mujeres, de género, de reconocimiento de otras formas de violencia sobre las mujeres, pecamos a veces de ingenuidad y creemos que cuando se desarrolla alguna normativa, cuando se desarrolla algún tipo de línea política, política pública, pensamos que ya está, pero la verdad es que no. Yo creo que las leyes de igualdad, de violencia de género, de violencia sobre otras formas contra la mujer, son las leyes más cuestionadas de todo este país. Todo el mundo opina sobre las leyes que tienen que ver en materia de políticas de igualdad y de violencia contra las mujeres. En cambio, no pasa lo mismo cuando nos referimos a otro tipo de normativa. No sé si es porque bueno, pues lo escuchamos mucho por la televisión, salen muchos casos, bueno, forma parte más digamos, del debate a pie de calle, ¿no? Y todo el mundo incluso opina de esto, aún sin tener una mínima formación, sensibilización sobre la materia, ¿no? No pasa lo mismo cuando hablamos de otras cuestiones de ámbito económico, de fomento, de industria. Ahí ya tenemos nuestras reservas, buscamos si nos interesa informarnos y luego ya. Entonces, claro que es un problema y es un error del legislador haber dado por hecho que con la aprobación de una ley pues ya estaba, ¿no? Ya estaba la reforma que supone eso a nivel del ámbito penal, pero también la afección que tiene para otro tipo de recursos, desde ayuda laboral o de la protección de la víctima, ¿no? Entonces, es un error del legislador no haber sido completamente riguroso en la redacción de la norma y haber contemplado, pues, como dice la compañera Ana, pues igual una disposición adicional transitoria. Pero también es culpa, y yo creo que tampoco es nada políticamente correcto decir que los jueces, las juezas no siempre aciertan y que a veces también se equivocan porque a veces incluso cambian de criterio ante situaciones parecidas o similares. Yo creo que esto, todo el mundo que se dedica en el ámbito de la abogacía no tendría ninguna duda en afirmar que ante una situación similar, pues a veces pues, se dictan unas resoluciones que van en un sentido o van en otro. Entonces, cuando digo esto es que la Fiscalía, por una parte, como bien se ha comentado y de manera totalmente extensiva, explicando lo que ha sido el decreto y la circular posterior, considera que tras la aprobación de esta ley, lo que es el cuerpo de la Fiscalía de todo el Estado, recordemos que aquí Teresa Gisbert, la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, incluso se adelantó al fiscal del Estado en cuanto al criterio que tenían que mantener los fiscales y las fiscales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y dijo, no pueden haber automatismos, la Fiscalía no va a solicitar una revisión de las penas y vamos a atenernos al caso concreto, ¿no? Sin embargo, ha sucedido todo, casi todo lo contrario. Yo sí que he recogido algunos datos. En el año 2021 hubieron 3.970 y algo, lo tengo por ahí, pero por no buscarlo, condenas por delitos contra la libertad sexual de las mujeres. La última información publicada por el Consejo General del Poder Judicial es que han habido 74 excarcelaciones, como dicen, porque se ha tipificado el delito por diferentes situaciones, y 721 reducciones de condena, ¿no? Por los supuestos que ya aquí se han comentado. Evidentemente, esto forma casi como, no sé si llega al 1 de cada 4 sentencias condenatorias. Eso no significa que no haya más denuncias. Denuncias pueden haber más, pero condenas en el año 2021, 3.900. Entonces, la Fiscalía dice no automatismos. Y desde que se aprobó la ley del solo sí es sí, que fue en agosto del 2022 ahora,
A veces nos quejamos de lo que tarda el ámbito judicial, la justicia en resolver los casos y aquí, vamos, ha sido como abrumador el número de casos en los que se han revisado las condenas, ¿no? Entonces, cuando digo, la Fiscalía por un lado tiene una postura en la que dice no automatismos, que no se revisen aquellas que sí que quedan dentro de la horquilla respecto de la ley anterior, y además en esa, no sé si es en el decreto o en la circular, también ofrece como una situación en la que en anteriores ocasiones tampoco en una modificación que afectó al Código Penal se introdujo una disposición transitoria y en ese caso el Tribunal Supremo consideró que no pasaba nada, que se tenía que aplicar en base a la reforma anterior. Y me refiero a la Ley 2/2015, que es la ley que regula en el ámbito del terrorismo. En esta ley, que además modificó también el tipo y las penas en materia de terrorismo en el Código Penal, tampoco se introdujo una disposición adicional transitoria y el Tribunal Supremo aquí dijo que no se revisarían si quedaban dentro de la horquilla y a lo que tenían que aplicarse de forma análoga a la disposición de la reforma penal anterior. Entonces, mi conclusión es que sí, que es un fallo por ambas partes. No contemplarlo, no haber sido riguroso para evitar posibles interpretaciones y, por otro lugar, en el ámbito judicial, pues el haber aplicado en diferentes cuestiones que además eran análogas diferentes criterios, ¿no? Y sí que haberlo hecho de manera muy autómata en tan poco tiempo, haber resuelto tanto que ahora tenemos que ver pues eso, ¿no? Al final los efectos reales que tiene, que evidentemente no son los deseados, los efectos y las consecuencias de las rebajas de las penas respecto de lo que se pretendía de la ley del solo sí es sí. Muchas gracias. Si os parece, vamos a seguir con el siguiente punto. Y si queréis hacer un breve comentario, si queréis, de lo que ha dicho alguna de vuestras compañeras, pues lo hacemos así. Si os parece, empezamos ahora con Ana. El siguiente punto era sobre la conveniencia o no de la eliminación del término abuso sexual. Como sabéis, ha sido eliminado y ahora solo existe la figura de la agresión sexual. Empezamos con Ana. Bueno, yo creo que este es el eterno debate o el núcleo del debate, uno de los núcleos del debate, es por qué ha desaparecido la palabra abuso y si esto es un acierto o por el contrario es un error. Yo creo, y creo que la mayoría de personas estaremos de acuerdo en ello, la eliminación del término abuso viene sobre todo propiciada, y mis compañeras, si opinan distinto, pues así lo expresarán, a raíz de la demonización que sufrió el término abuso, sobre todo como consecuencia de la sentencia de la Manada. A raíz de esa conocida, de ese conocido caso y de esa sentencia sobre la que podemos tener, ¿no?, las más variadas opiniones, pues empezaron todas las manifestaciones, la sociedad empezó a alzar la voz, ¿no?, con aquel eslogan de no es abuso, es violación, ¿no? Entonces, todo ese caso y lo que conllevó ese caso, como he dicho antes, implicó la demonización absoluta del término abuso sexual, ¿no? Porque nos decía que todo era violación. Bien. ¿Qué pasa cuando eliminamos? Yo, de entrada, no me importa también decirlo, para mí ha sido un error eliminar el término abuso, no tanto el término abuso. A mí no me parece mal que todo se llame agresión. Lo que no me parece que tenga demasiado sentido, y no solo sentido, sino lo que explicaré a continuación, es que no se diferencie dentro de, vamos a decir, si todo es agresión, los supuestos en los que haya violencia de intimidación y los supuestos en los que no lo haya, ¿no? Como digo, ¿cuál es el principal problema de aunar estos dos conceptos, ¿no? El de abuso y agresión. Ahora todo es agresión. ¿Cuál es el principal problema? Pues la desproporcionalidad de las penas que ello conlleva. Es decir, por si alguien no lo entiende, yo estoy haciendo aquí un poco la función por si hay alguien aquí que no entiende mucho derecho. Cuando tú juntas el abuso y la agresión, como son conductas que una es más grave que la otra, porque en una hay violencia e intimidación, que es la antigua agresión,
Lógicamente, no puedes poner las mismas penas que había antes, sino que como juntas una conducta menos grave con otra más grave, la horquilla automáticamente ha de ensancharse. Es decir, la pena mínima ha de bajar y la pena máxima ha de subir. Es cierto que no estamos hablando de subidas y bajadas grandes, estamos hablando de bajadas y subidas, bueno, más pequeñas que grandes, pero las hay. Es decir, ¿cuál es el problema de eso? El siguiente problema, aparte de la desproporcionalidad de las penas que ello conlleva, es la grandísima discrecionalidad judicial que deja el legislador en manos del juez. Es decir, que ahora alguien, un típico, bueno, sí, tocón de metro, desgraciadamente, podrá imponérsele la misma pena que a una persona que, por ejemplo, toque el pecho a una mujer utilizando una navaja. Una navaja en este caso no, pero utilizando la violencia. Es decir, dejas al juez esa amplia horquilla de penas que, como he dicho, es muy extensa, dejas en el poder, como legislador, dejas en el poder del juez decidir qué pena impongo dentro de esa horquilla tan grande, ¿no? Eso es la discrecionalidad, que el juez elija, digamos, la pena a imponer. Como la horquilla es tan grande, en la práctica lo que va a suponer es que nos encontremos supuestos análogos en los que un juez ha estimado, con esa gran discrecionalidad que el legislador le ha dejado, pues imponer una pena muy alta, por ejemplo, a un tocón de metro, porque así lo estima el juez, y paralelamente y análogamente, en el mismo supuesto, en otra ciudad, ante el mismo supuesto, un juez imponga una pena mucho más leve. Es decir, se va a propiciar que ante supuestos análogos las penas impuestas por los diferentes órganos judiciales van a ser muy dispares, muy dispares. Y eso antes no sucedía. ¿Por qué? Porque el abuso sexual acotaba su pena, que era menos grave que la de la agresión sexual, ¿no? Entonces, esto es ya opinión personal mía, pero no se protege mejor por igualar las penas. No se protege mejor por igualar las penas. Se protege mejor cuando se legisla con proporcionalidad y cuando se legisla con una técnica jurídica adecuada. Ahí es cuando se protege. No cuando se elimina el término abuso, porque ahora a la sociedad no le parece bien el término abuso. No olvidemos que realmente la eliminación del término abuso, como he dicho antes, no obedece realmente a ningún criterio de política criminal. Obedece al clamor popular. Independientemente, como he dicho, a mí me parece bien que todo sea agresión. Pero no sin distinguir los supuestos con violencia e intimidación y los supuestos sin violencia e intimidación. Es como si, para que la gente que no entienda derecho lo pueda entender, el hurto y el robo sabemos todos que es distinto. Sabemos que la diferenciación es que en el robo hay violencia e intimidación o otra serie de circunstancias. Bueno, ahora no hay hurto, ahora todo es robo. ¿Por qué? Porque a la sociedad no le parece bien la palabra hurto y se ha demonizado la palabra hurto. Bien. Es como si decimos, no vamos a diferenciar ya entre homicidio y asesinato, ahora todo va a ser asesinato. Son ejemplos extremos para que quien no entienda derecho entienda lo que supone eliminar el término abuso. Y esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión es que es un error, pero no tanto un error por el término abuso, porque reitero, a mí me parece bien que todo sea agresión. Lo que me parece un gravísimo error es que dentro de la figura de la agresión no se diferencie el supuesto de la agresión sin violencia o intimidación y el supuesto de la agresión con violencia o intimidación, que lógicamente y necesariamente ha de llevar una pena superior al otro supuesto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo considero que los delitos contra la libertad sexual sean llamados por igual agresiones sexuales, considerados todos ellos, y no solamente los que se encuentran dentro del título de los delitos contra la libertad sexual, sino que nos encontramos con otros delitos leves, por ejemplo, el delito que se encuentra en el artículo 173.4 y el artículo 172 del Código Penal, que también han sido modificados por la ley del sí es sí y pueden ser y son consideradas como agresiones sexuales, pues es evidentemente un fin programático que va dirigido a considerar pues, que cualquier atentado a la libertad sexual siempre debe ser considerado como una agresión, como un ataque, teniendo en cuenta los conceptos etimológicos de las palabras abuso y ataque. No es la primera vez que se modifica la terminología utilizada en los delitos contra la libertad sexual. Acordémonos de cuando se desapareció el término violación y después con otra reforma volvió a integrarse el delito de violación. O sea, siempre se ha utilizado también desde un punto de vista finalístico para la identificación de cuál era el bien jurídico protegido y darle más importancia todavía. Pero yo, en ese aspecto, creo que bueno, pues es una cuestión
política que se ha visto reflejada jurídicamente, y creo que lo que hay que ver desde el punto de vista jurídico es si esto produce algún problema a la hora de la aplicación de la norma. Bueno, en principio, el término abuso se considera como un mal uso, como un exceso de la confianza o de la autoridad que se tiene sobre una persona, y por tanto no está relacionado directamente con la violencia o la intimidación. Sin embargo, el término agresión, etimológicamente, como digo, es un acto de acometer, de hacer daño, y entonces siempre ha habido una equiparación entre agresión y violencia o intimidación. ¿Qué sucede? Que ahora, pues, para todos, o sea, para los operadores jurídicos, pero también para la ciudadanía en general, cuando no hacemos ninguna distinción, tampoco distinguimos por qué se ha impuesto una pena en un caso cuando todos son agresores sexuales y en otro caso se ha puesto una pena muy superior. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entonces un conocimiento muy concreto del hecho que se ha sancionado. Mientras que anteriormente, al hablar de abuso, ya se sabía que no había violencia o intimidación, había otras circunstancias, pero no se daba en estas circunstancias, y en el caso de la agresión sexual sí. Creo que desde el punto de vista también de la sociedad, la eliminación de ambos términos, de la diferenciación entre ambos términos puede dar lugar a cierta confusión. Por otro lado, jurídicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que al no existir esta diferenciación en el tipo, lo que sí que se ha introducido son fórmulas valorativas, más aún de las que ya había, porque como digo, los delitos contra la libertad sexual siempre han tenido una carga muy importante la valoración que se daba a la conducta redactada, y también, o sea, siempre se ha hablado de abuso, de superioridad, hay que interpretar lo que es el abuso, la vulnerabilidad de la víctima, hay que interpretar lo que es la vulnerabilidad. Pues bien, ahora esto aún ha aumentado más con la modificación de la ley. De hecho, no se habla de abuso como tipo penal, pero sí que se introduce en la norma. El artículo 179.2 utiliza el término abuso de todas formas, habla de abuso de superioridad. Por tanto, si hablamos de abuso de superioridad es porque habrá diferencia entre una agresión y un abuso. Creo que es importante que se haga esta diferenciación, porque es verdad que la horquilla de penas, como ha dicho Ana, es muy amplia, pero tenemos, como he dicho antes, un artículo muy importante, que es el de la aplicación del subtipo atenuado por la menor entidad. Y claro, ¿qué pasa aquí? Tenemos que valorar quién es la menor entidad. Y evidentemente son los jueces y los tribunales los que valorarán la menor entidad de la conducta. Pero aquí podríamos encontrarnos con situaciones en las que mayormente se podría dar el abuso. Sin embargo, también nos encontramos con situaciones donde puede haber una pequeña violencia o utilización. Aquí es donde les he dicho antes que la Fiscalía General en la circular nos dice, primero, que nos tenemos que oponer a la revisión de las penas, y luego que nos impondrá multa cuando ya se había elegido que se impusiera una pena de prisión en lugar de una multa. Y fundamentalmente lo que nos dice la circular recientemente comunicada es que este subtipo atenuado dice textualmente que se impondrá, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 180, que son las circunstancias agravantes, la pena de prisión en su mitad inferior, es decir, nos permite bajar la pena, o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Y entonces, ¿cuándo aplicamos este tipo? ¿Cuál es la menor entidad? Bueno, pues aquí la circular nos dice que nos tenemos que regir por los principios o las pautas que tenemos en todos los demás delitos donde se aplica la menor entidad, ya sea tráfico de drogas, y ya sea cualquier otro delito donde el Código Penal nos habla de la menor entidad. Que hay que referirnos a la importancia del hecho antes que a las circunstancias personales del culpable, aunque eso lo diga la ley. Esto porque lo dice el fiscal general, pues porque tenemos que buscar pautas lo más objetivas posibles. Es más objetivo un hecho que no una circunstancia personal del que realiza el acto, que por supuesto tendremos que tenerlo en cuenta. Circunstancias personales, por ejemplo, como los antecedentes, las adicciones, la edad que tiene, tanto por abajo como por arriba, su grado de formación, la madurez psicológica, etc. Eso tendremos que tenerlo en cuenta, pero básicamente vamos a referirnos a este subtipo atenuado, a los tocamientos sorpresivos y fugaces, por ejemplo, pues en un metro, aquí se pondrá una pena inferior, o bien pues los besos robados, ese tipo de cosas que ahora pues están sancionadas con este tipo de penas, pero a todos les llamaremos agresores sexuales. ¿Qué sucede al eliminar el término abuso y agresión sexual, que muchas veces la sociedad puede considerar que es excesivo? Por un beso en un bar
o por tocar una parte del cuerpo en un metro, llamar a alguien agresor sexual. Puede considerarlo así. Entonces, creo que puede dar lugar a cierta confusión cuando en nuestro lenguaje pues, está muy claro lo que es el abuso y lo que es una agresión. Por otra parte, como digo, también se introduce en la ley entonces términos valorativos para que podamos distinguir lo que es un abuso o lo que no lo es a la hora de imponer pena, como es por ejemplo el hecho de valorar la anulación de la voluntad por cualquier causa de la víctima. Claro, cuando el Código Penal te habla de, en cualquier caso, donde haya una anulación de la voluntad por cualquier causa que es por consumir alcohol, por haberte pegado un golpe en la cabeza, por ser alguna causa personal o alguna enfermedad. Claro, esto nos impone valorar también la situación de la víctima, no solamente la del agresor o la entidad del hecho. Y por eso, desde mi punto de vista, pues es más fácil que se hubiera mantenido los términos abuso y agresión sexual. Muchas gracias, Félix. María. Es cierto que puede generar ciertas confusiones, sobre todo para situaciones más, digamos, pequeñas, ¿no? Una parte de la violencia que es más, digamos, ocasional o esporádica. Pero ahora lo vamos a pensar a la inversa. Puede parecer súper excesivo llamar agresor sexual a una persona que hace tocamientos o que le roba un beso a una mujer, pero también parece excesivo llamar abusador a alguien que tiene acceso carnal al cuerpo de una mujer o que mantiene una relación con penetración en el cual no se puede demostrar, digamos, la violencia o la intimidación. Las causas pueden ser varias. Puede ser un abusador, según el Código Penal anterior. Por ejemplo, es cierto, en el caso de la manada, los hubiésemos considerado como abusadores, ¿no? Cuando la terminología coloquial sí que de alguna manera es cierto que establecemos o interpretamos o distinguimos muy bien lo que es un tocamiento de lo que es una violación, ¿no? Yo creo que digamos, en general en el ordenamiento jurídico, también en el ámbito de lo penal, que a veces parece más constreñido, ¿no? y menos propicio a los cambios, sí que podemos hacer modificaciones del lenguaje. Yo creo que también es importante conceptualizar y llamar las cosas por su nombre, ¿no? Desaparece el término abuso, sí que hay como una pequeña referencia en la modificación actual para los casos más, digamos, ocasionales, pero sí que, por ejemplo, en el Código Penal anterior, sí que en el abuso se incorporaba, por ejemplo, el concepto de consentimiento, que es lo que de alguna manera en la modificación o en la introducción en la ley del solo sí es sí es como el eje central de toda la ley, ¿no? Al final, con la desaparición de abuso, pues desaparece el abuso con penetración, que es, digamos, el caso más grave, ¿no? Yo creo que al final también esto es una cuestión, digamos, de conceptos, de que a lo que estamos acostumbrados o a lo que vamos a dejar de estar acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, cuestión de conceptos. Esto, como decía, deviene de un movimiento social del Me Too, de la manada y tal. Bueno, sí. ¿Es políticamente correcto que un grupo enorme de mujeres ante una situación que considera que la víctima no ha podido de alguna manera mostrar resistencia ante una situación de superioridad, pues esto, que se pueda considerar una violación? Pues también es legítimo, ¿no? Yo creo que a veces las resoluciones judiciales no tienen por qué ser inapelables, no lo son, y que también se puede exigir que haya una cierta actualización. Y más cuando en el proceso de la manada hemos visto que en diferentes tribunales, pues unos han considerado que era una cosa y otros han considerado que era otra. Digamos, la Audiencia Provincial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideraba que era abuso, consideraba que eso era sexo entre desconocidos,
que no pasaba nada, 5-1 en un cuarto pequeño con la corpulencia de los demás y grabando la cámara, y ella sin tener una posición, digamos, proactiva a la resistencia o a la violencia, sino que está en un estado de bloqueo. En cambio, cuando vamos al Tribunal Supremo, lo consideran agresión sexual. Y hay un voto particular, que es el que más, bueno, el más comentado, ¿no? Que es el que más, que dice que ante esos hechos, pues él considera que ahí había sexo entre desconocidos y que había jolgorio y regocijo. Entonces, al final, entre los magistrados de un mismo tribunal, ante un mismo hecho, tienen opiniones o valoraciones totalmente dispares. Cuando el resto de magistrados consideran que sí que hay lo dicen como un auténtico escenario de intimidación, hay uno que dice que es sexo entre desconocidos y que ahí se ve jolgorio y regocijo, entre las imágenes que todo el mundo ha visto, porque además se han difundido por ahí sin mantener la confidencialidad de los datos de la víctima y demás. Entonces, a veces no interpretamos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales de la introducción de la ley del solo sí es sí a la modificación de esta reforma penal es, digamos, aglutinarlo todo en un concepto que además tiene diferentes subtipos y considera diferentes situaciones. Aquí, al final, hay algo que es fundamental en la ley y como no está, digamos, en el orden de las preguntas, pues lo voy a introducir, que es el tema del consentimiento. Es lo que el eje central de la modificación de la ley, ¿vale? Ni esto se modifica solo por la cuestión de la manada, ni se modifica solo porque hubo manifestaciones feministas y mucha indignación. Esto se modifica además porque hay un informe que se llama el informe Grevio, que es el informe que hace la interpretación de la aplicación en los países miembros que han ratificado el Convenio de Estambul, y en 2021, no sé si es del 2021, creo que es el 21, no, perdona, el 20, dice, si lo queréis buscar, está publicado en la página del Ministerio, en el párrafo 220, recomienda, hace una recomendación a España ante la disparidad de criterios que tienen los juzgados de instancia al considerar unos lo que entienden o los criterios que establecen para interpretar lo que es la violencia y la intimidación. Entonces, en este informe, que de alguna manera examina cuáles son las consecuencias jurídicas del Código Penal en España y cómo se aplica el Convenio de Estambul, que fue aprobado en 2011, pero aquí se ratifica más tarde, en 2014, pues en ese informe lo que sugiere es que se unifique ese criterio, que se hable de agresión, pero que además se introduzca el consentimiento. Que sí que en algunas cuestiones donde no había claridad en la interpretación en los juzgados de primera instancia, sí que el Tribunal Supremo establece que la falta de consentimiento podría entenderse como pues una falta, como una cuestión donde asume una conducta violenta o intimidatoria para la mujer. Así que esto sí que a veces la sociedad cuestiona, hay conceptos que es importante articular y de alguna manera actualizar. La Constitución española hablaba de disminuidos y se está produciendo una modificación para adaptar también el lenguaje y hablar de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en el Código Penal nos ha pasado un poco lo mismo. Por una sentencia que ha tenido una trascendencia muy importante, ha sido muy mediática, podríamos decir que lo mismo pasó con el caso de Ana Orantes. Antes hablábamos de violencia doméstica y a partir de ese caso es cuando se introdujo el concepto de violencia de género y se desarrolló la ley orgánica de violencia de género, y esto ha sido un poco lo mismo. Pero digo que al final el eje fundamental de esta ley es la introducción del consentimiento. A veces era muy difícil probar la violencia y la intimidación, no solo por el caso de la manada, sino por también otras situaciones que se pueden producir. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, la mayoría de las víctimas de violencia de género han sufrido violencia sexual en el ámbito de la pareja. Si nos vamos a los datos de la macroencuesta de violencia contra las mujeres del 2019 o la última publicada del CIS,
que es de febrero de este año, dice, por ejemplo, que bueno, es inaceptable la violencia contra las mujeres, pero que en el ámbito de la pareja, aunque es inaceptable, no castigarían la conducta de aquel que de alguna manera persiste o fuerza para tener relaciones sexuales con su mujer. Esto deriva también de un clásico del jus conubis y de bueno, pues toda una tradición y de entender que o de dar casi como el consentimiento por sentado por el hecho de tener una relación afectiva, matrimonial con otra persona. Algo importante también que a veces se nos escapa, y porque también la prensa mediática siempre nos está sacando casos de violaciones grupales en discotecas, ahora en el supermercado, tal. A mí me han llegado a preguntar si a la administración le preocupan más las violaciones de día que de noche. A raíz de esta información nosotros tenemos que trasladar también datos, ¿no? La macroencuesta lo que dice es que casi el 80% de la violencia sexual se produce en el entorno familiar, es decir, que el 20% son esos casos de violaciones que se producen por la calle, por la discoteca, de día, de noche, por la tarde o al amanecer, ¿no? Entonces, si en el 80% de la violencia sexual se produce en el ámbito familiar, significa que hay un porcentaje que se produce de padres a hijas, de tías a hijas, otro que se produce en el ámbito de la pareja y otro que se produce por personas conocidas o amistades de la víctima, ¿no? En estos casos, si nosotros no incorporamos la cuestión del consentimiento en el ámbito penal o la falta de consentimiento para establecer que se ha producido una agresión sexual, las violencias sexuales producidas en el ámbito familiar estarían totalmente desamparadas de protección penal. Eso es un supuesto, pero hay otros. La falta de inhibición de voluntad o de consentimiento de la víctima, ya sea porque, bueno, la frase esta de sola borracha quiero llegar a casa, tiene un sentido, ¿no? Si tú te excedes, consumes alcohol, otras sustancias por motu propio y no puedes expresar el consentimiento, lo que no puede pasar es que eso sirva para no poder de alguna manera demostrar que no pudiste resistirte, ¿no? Y por tanto que se calificaría como abuso y no como agresión. Pero también está el caso en el que no es que tú estés en esa situación, sino que te pongan en esa situación, ¿no? La burundanga o la sumisión química que tanto, digamos, pues se ha hablado el verano pasado, ¿no? Ahora parece que ya está un poco más relajado. Ahí, cuando estás bajo esas sustancias, también evidentemente hay una falta, digamos, de capacidad de reacción o anteponerte o de resistencia o de gritar o cualquier cuestión, ¿no? Entonces ahí tampoco podría demostrarse la intimidación o la violencia. Por lo tanto, al final acaban siendo pruebas diabólicas contra la víctima. Y luego también están los supuestos en los que yo diría que 2 supuestos más, puede que haya más, ¿no? Cuando tienes una situación de discapacidad o de diversidad funcional, que no puedes articular una respuesta tampoco para resistirte y, por tanto, si tú no puedes demostrar esa violencia e intimidación, pues quedaría en el ámbito, bueno, habrá un tipo en el Código Penal anterior para eso, pero digamos que conceptualmente quedaría en el ámbito de los abusos. Y luego también está la otra situación, que es cuando cambias de opinión. Cuando tú empiezas a tener una relación sexual que en principio es consentida, pero que después ya no quieres, ¿no? Bueno, pues ahí hay múltiples resoluciones, de alguna manera, en el que se introducen pues, ciertos prejuicios, ¿no?, sobre la conducta que tenía que haber proseguido la mujer en esos casos o no. Ante ese cambio de criterio, has dejado, digamos, de querer, también ahí, ahora en la ley se reconoce que el hecho de que no quieras seguir consintiendo también pueda quedar amparado, si no, en el Código Penal anterior hubiese quedado también bastante desprotegido, porque hubiese sido bastante difícil probar para la víctima que tú, habiendo querido, has dejado de querer, ¿no? Entonces ahí también se produce
una prueba diabólica contra la víctima. Entonces, al final, pues yo creo que al final hay una adecuación de conceptos. Esto se produce, sí, por un movimiento, por un cuestionamiento y porque en el ámbito judicial, respecto del caso de la manada, se produjeron como varias interpretaciones de unos hechos que eran iguales y que otro supuesto, por ejemplo, en este caso de la manada, es el bloqueo. Si tú, ante una situación así, te bloqueas y no puedes de alguna manera actuar, y esto pasa mucho también en el ámbito, digamos, de la prostitución, que las mujeres que están en el ejercicio de la prostitución o que prostituyen, digamos que se extraen, esto también tiene un concepto de alienación mental para poder de alguna manera protegerte y sobrevivir al acto al que estás siendo víctima, ¿no? A veces, si tú te resistes, puedes ponerte incluso en más riesgo y en más peligro. Entonces, a veces, en ese bloqueo que se produce sobre todo en situaciones de estrés postraumático, se produce justamente para intentar protegerte. Este sería, digamos, como el último caso. María, perdón, vamos un pelín justitos de tiempo, ¿vale? Vale. Al final yo creo que es una adecuación del lenguaje, consecuencia, sí, de la manada, de la sentencia, de los diferentes criterios sobre los mismos hechos que se tienen en el caso de la manada, sobre un informe que de alguna manera analiza e interpreta cómo España está aplicando el Convenio de Estambul en cuanto a las normativas penales y que al final de todo el eje de la ley no está tanto en el cambio o la eliminación del abuso, sino en la introducción del consentimiento en digamos, todo este bloque de delitos sexuales. Pues vamos con ello, con el consentimiento, con la inversión o no de la carga probatoria, que entiendo que es de lo que era un punto que vamos a hablar a continuación y como lo has puesto encima de la mesa, pues Ana Ojeles, ahora ya sí que me da igual el orden de intervención, como queráis. Pues Ana, tenías ganas de hablar. Gracias, Vicente. Sobre la inversión de la carga de la prueba. Bien, yo creo que es necesario empezar diciendo que quizá tampoco sea una opinión muy políticamente correcta, pero la voy a decir igual. En el tipo de delitos que estamos tratando, que son los delitos contra la libertad sexual, como todos sabemos, es un tipo de delitos donde el testimonio de la víctima o la declaración de la víctima, como prueba por sí sola, es suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia. Es decir, que si la declaración de la víctima cumple una serie de requisitos, pues el Tribunal Supremo ya nos viene avalando, ¿no? Ya nos viene diciendo que la declaración de la víctima por sí sola es suficiente para enervar la presunción de inocencia. Bien. Con eso ya estamos cerca, ¿no? de una posible inversión de la carga de la prueba sin que se produzca ahora más. Pero ya de entrada nos posicionamos en ese terreno, ¿no? Es un delito que, como normalmente se perpetra en la clandestinidad o la intimidad, pues la declaración de la víctima como única prueba de cargo es suficiente para destruir la presunción de inocencia de alguien. Entonces ya hemos de ponernos como mínimo en alerta, ¿no? Como mínimo en alerta, porque la inversión de la carga de la prueba, que ahora diré no se produce, pero puede estar cerca de producirse, ¿no? Con ese escenario. Y creo que es importante también saber que pese a que ahora, como bien ha dicho María, se ha introducido una definición restrictiva de lo que es el consentimiento, se ha introducido, cosa que antes, como bien ha dicho ella, no se introducía en la ley, qué debía considerarse consentimiento, ahora sí. Es importante que sepamos que ahora, les leo textualmente cómo está definido el consentimiento a día de hoy. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Bien, digo que es importante saber esto porque antes la fórmula elegida no había sido esa, sino que la fórmula elegida era en negativo. Esto es importante por lo que ahora explicaré. La fórmula elegida previa era: no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente su voluntad expresa de participar en el acto. Es decir, no se definía lo que es el consentimiento, sino lo que no lo es. ¿Qué pasa con eso? Eso obligaba al acusado a demostrar que sí existieron esas condiciones, ¿no? para poder defenderse, lo cual es absolutamente
contrario a la presunción de inocencia, ¿no? Pues todos sabemos que es la acusación la que ha de probar que no hubo consentimiento, no el acusado. Entonces, esa definición que se proponía inicialmente era muy peligrosa, porque sí suponía una inversión total de la carga de la prueba. Gracias a Dios, esa definición se modificó y finalmente lo que a día de hoy está introducido en el Código Penal de lo que es definición del consentimiento, gracias a Dios al menos es una definición en positivo, no en negativo, ¿no? Respecto al consentimiento como eje central de esta ley, ¿no? Que es también lo que más se comenta, aparte de la eliminación del término abuso, lo que más se comenta es, no, queremos poner el consentimiento en el eje, el consentimiento debe estar en el núcleo, en el centro. Efectivamente, el núcleo de una relación sexual ha de ser el consentimiento. La pregunta eterna es, ¿esta ley es novedosa por introducir el consentimiento como eje de una relación sexual? Para mí la respuesta es clara y es no. No es novedosa al introducir el consentimiento. El consentimiento lleva introducido en los delitos contra la libertad sexual muchísimos años. Y de hecho, ayer casualmente, recurriendo a una sentencia, junto con un compañero que está aquí, Manuel Esteban, leíamos la sentencia y de repente dije, mira qué bien me viene, porque en la sentencia de la Audiencia Provincial, sección quinta, citan una sentencia del año 99, y os voy a leer dos frases para que comprobemos si es cierto o no es cierto que el eje central de las relaciones sexuales, es el consentimiento, lo introduce esta ley, o si por el contrario siempre ha sido el eje de todo de delito contra la libertad sexual, ¿no? Hablamos del año, como he dicho antes, si no me equivoco, 99, y dice la sección quinta de aquí de la Audiencia Provincial de Valencia. Como dice la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1999, fíjense ustedes, si hace años de esta sentencia, lo esencial es siempre constatar la ausencia de consentimiento válidamente prestado por el sujeto pasivo, de elegir y practicar la opción sexual que prefiera en cada momento, así como de cesar en el acto sexual en el momento que quiera. Y dice, es preciso hacer constar que nunca es exigible ni siquiera que se resista la víctima o que manifieste una actitud pasiva de no colaboración, pues incluso puede darse la intimidación con la presencia de una actitud activa por parte de la víctima. Es decir, sentencia del año 99. Lo esencial es constatar la ausencia de consentimiento. No es esto posicionar el consentimiento como eje absolutamente central de una relación sexual. Evidentemente sí. Es decir, no es novedosa esta ley, en mi opinión, poniendo el consentimiento como eje central. Es novedosa introduciendo una definición restrictiva con características concretas de lo que ha de considerarse consentimiento. Que eso también podríamos hablar de los problemas a los que daría lugar, ¿no? En otra ocasión. No te preocupes, Vicente. Ya acabo. En definitiva, eso, que para mí no es novedosa la ley, no como posicionando el consentimiento como eje central, ¿no? Y creo que eso es. Bueno, una última cosa que es muy importante. Respecto a la problemática de si el consentimiento es el eje central o no de este tipo de delitos. La cuestión problemática que plantea el consentimiento no es conceptual, es decir, qué deba ser consentimiento, sino que es un problema de prueba, un problema probatorio, es decir, cuándo existe consentimiento y cuándo no existe. Eso, a día de hoy, con esta ley, no va a cambiar. Es decir, en los juicios se le va a tener que seguir preguntando a la víctima preguntas tendentes a comprobar si hubo violencia o intimidación. Va a tener que seguir haciéndose ese tipo de preguntas de la forma más respetuosa posible, espero, por parte de todo el mundo, pero ¿por qué ha de ser necesario? ¿Por qué siguen siendo necesarias esas preguntas? Pues en consonancia con lo que decíamos al principio, dentro de esa horquilla tan grande que hay a día de hoy, evidentemente el juez tiene que decidir qué pena impone. Evidentemente, si se comprueba a raíz de las preguntas que hubo violencia o intimidación, pondrá la pena máxima, una pena muy alta. En cambio, si no se hacen preguntas relativas a constatar si hubo violencia o intimidación, pues el juez lógicamente impondría una pena más baja. Es decir, para las víctimas, pese al trance que supone terrible para ellas, son necesarias ese tipo de preguntas. ¿Para qué?
para que su agresor, en el caso de demostrarse, a su agresor, perdón, se le pueda imponer la pena máxima. Y creo que esta ley no cambia eso, es decir, con esta ley la acusación va a tener que seguir demostrando si hubo violencia o intimidación. Y la ley no cambia eso en absoluto desde mi perspectiva. Geles, que además creo que ayer la circular también apuntaba algo al respecto y nos podrás ilustrar. Sí, muchas gracias. Pues sí, realmente la pregunta que se nos planteó era si se producía una inversión de la carga de la prueba. Y bueno, pues la circular nos responde a esta pregunta, pero me lo voy a dejar para el final y os leeré además el párrafo concreto que dice el fiscal general del Estado. A ver, el problema que se plantea en este caso es que el consentimiento definido de una forma positiva se ha integrado como un elemento del tipo. Como elemento del tipo debemos probarlo, las acusaciones. Y aquí entonces es cuando se plantea si efectivamente hay una inversión o no de la carga de la prueba. El problema que aquí se ha planteado es que lo que se traslada a la sociedad es que la anterior ley no recogía el consentimiento, cosa que es falso, ya que teníamos delitos donde además se hacía referencia expresamente a que no me diera el consentimiento. Lo que pasa es que lo hacía desde un punto de vista negativo. Y en segundo lugar, que parece que se ha modificado la prueba. Es decir, que a partir de este momento, una vez que hemos integrado el consentimiento en el Código Penal, no va a ser necesario realizar una prueba como hasta estos procesos. La mujer no va a tener que contestar ninguna pregunta ni se va a tener que cuestionar su versión solamente por esto. Pues bueno, esto no es cierto tampoco. No se han solucionado solamente los problemas probatorios, sino que además la reforma no supone ninguna modificación del ámbito penal de lo que es el ejercicio de la prueba, ni tampoco de cómo es el devenir del juicio. Si el acusado niega que esa relación hubiera sido inconsentida y afirma que ha habido consentimiento, vamos a tener que cuestionar ese consentimiento. Vamos a tener que hacer preguntas sobre si ha asistido o no tanto a ella como a él. Por tanto, no vamos a evitar que ese juicio se produzca tal y como parece que se está queriendo hacer ver. Es más, ahora en los escritos de acusación, la forma de exteriorización del consentimiento, si lo ha habido o no, hasta cierto momento, puesto que la revocación también existe, y la conducta deben estar tanto recogidos en el escrito de acusación como en la sentencia. Tendremos que hacer un esfuerzo mayor a la hora de redactar en qué sentido se ha producido esa relación sexual o no. Pero lo cierto es que la valoración de la declaración de la víctima tampoco ha cambiado. Recientemente, a 2 o 3 años, que ya el Tribunal Supremo se pronunció sobre cuáles son los requisitos para entender que la declaración de la víctima podía tener suficiente carga como para ser una prueba para condenar, y son más de 15 requisitos. Y además también se refiere a que tiene que estar refrendada por otros hechos o por otras circunstancias objetivas que avalen su versión. No podemos decir que la introducción del consentimiento en este artículo sea una validación de la regla del yo sí te creo o las mujeres nunca mienten. No, porque realmente sí que se va a tener que hacer un juicio sobre esto y sí que se va a tener que plantear la prueba. No puede funcionar sino como una consecuencia del proceso y del juicio. Aún afirmando que no hubo consentimiento, la otra parte, como digo, puede decir que sí que lo ha habido, y entonces nos encontramos ante la misma problemática anterior. Lo que sí que es cierto es que no había anteriormente en el Código Penal una definición expresa de lo que debía ser el consentimiento. Esto también tenemos que tener en cuenta que nos circunscribe, que cada uno de nosotros podemos entender que esa definición que dice el Código Penal puede ser hasta aquí o puede ser hasta aquí. Las pautas, desde luego, la circular todavía no nos las ha dado, pero sí que nos dice que tenemos que poner unas pautas objetivas para entender la frase que introduce el consentimiento. En todo caso, antes no se consideraban lícitas o no perseguidas las relaciones sexuales no consentidas. Toda persona tiene derecho a una libertad sexual y es muy variada la jurisprudencia que manifestaba que el consentimiento efectivamente estaba en el núcleo de las relaciones sexuales. Y de hecho, pues prácticamente en cuanto al título octavo no hay ningún supuesto que no esté introducido de una forma nueva. Todos estaban sancionados con la ley anterior, y los que se han modificado precisamente para fuera de este título, como he dicho, el artículo 173.4, que introduce un nuevo delito leve de vejaciones cuando habían desaparecido, entre particulares me refiero, cuando habían desaparecido del código. Lo que sí que quiero decir es que la circular hace un análisis muy claro y somero del consentimiento. Dice que se tiene que distinguir entre el consentimiento, que puede existir aunque no se exteriorice,
y el modo de exteriorizarlo. Es decir, que la circular nos dice, puede haber consentimiento aunque una persona no lo manifieste. Pero, ¿qué nos dice la ley? Que tiene que exteriorizarlo. Y ahí es donde tenemos que ahondar en la carga de la prueba. Voy a leerlo más porque, como ya digo, la circular es muy nueva, pues no me ha dado tiempo de integralizarlo mucho. Pero debemos partir que hay en los sistemas penales europeos hay dos tipos que tratan el consentimiento. En primer lugar, aquellas regulaciones que consideran que hay delito cuando no se ha obtenido un consentimiento afirmativo. Y en segundo lugar, las que tipifican la conducta que ignora la oposición de la víctima. Es decir, como no me ha dicho que no, pues entonces esta conducta no está tipificada. Es decir, que se exige al sujeto pasivo una comunicación de su voluntad que sea contraria al acto sexual. En situaciones ambiguas o en situaciones de silencio se diría que no existe el delito. Y esto podríamos decir, a lo mejor, que sería lo que trata de evitar la legislación actual española, es decir, utilizar el primer modelo en el que solamente se excluye el delito cuando consta el sí. Lo que pasa es que una actitud pasiva, aunque no se manifieste, sería siempre, aunque no se manifieste la oposición, sería siempre delito. Y esto nos lleva pues, a situaciones muy, muy difíciles de probar. No vamos a tener, simplemente por la introducción en el código de esta frase, un éxito total en las sentencias condenatorias. Va a ser igual de difícil que lo era antes. El problema que dice la circular que existe es que en el terreno sexual los interlocutores no consienten usualmente de forma explícita. Y esto dificulta verificar si el consentimiento ha sido prestado o no. ¿Qué se exige al autor, sin embargo? Y esto sí que es lo novedoso, pues que haya una mayor diligencia en verificar la voluntad del sujeto pasivo, es decir, que preguntes, que te asegures, que no hagas ningún acto que pueda molestar a la otra persona. ¿Cuándo nos encontraríamos en este caso, y esto sí que sería novedoso, ante una agresión sexual? Pues porque cuando una persona realiza un acto sexual sin obtener previamente indicios razonables de que hay consentimiento, pero pretende comprobarlo si hay a través de la reacción suscitada, es decir, yo pruebo y a ver si me dice que sí o que no, pues ahora sí que estaríamos ante una agresión sexual clara en principio, porque el consentimiento no se presume. ¿Qué sucede también y cuál es la otra dificultad de prueba que no soluciona tampoco en la norma la introducción de esta frase definiendo el consentimiento? Pues que el consentimiento admite graduaciones. Admite también que se pongan condiciones y admite revocación. Y claro, cuando estamos ante la revocación es que no hablamos de la ley del sí es sí, es que hablamos del no es no y nos encontramos también ante el mismo supuesto anterior. Tenemos que probar por parte de las acusaciones si hubo un consentimiento previo que esa revocación se puso. Ya la jurisprudencia recogía que no se consentían actos sexuales por la forma de vestir o de actuar de una mujer, eso estaba claro, pero que tenemos que tener en cuenta que la libertad sexual siempre ha sido prevista así por la jurisprudencia con sus dos esferas, una como para autodeterminarse y otra para repeler aquellos actos y el derecho a que no te involucren en actos sexuales de otras personas. ¿Cuáles son, o nos dice la circular, que debemos considerar como supuestos no consentidos? Y me dice claramente, el caso de que no se use el condón cuando ya estaba pactado por las partes, en el caso de los médicos que realizan tocamientos, o en el caso de suplantación de la identidad de la pareja. Esto puede parecer un poco raro, pero bueno, vamos a ponernos que en una fiesta pues se venda a una persona en los ojos y entonces se suplanta la identidad de la persona que tiene actos sexuales con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué es necesario también para discernir en estos supuestos? Pues la existencia de otras circunstancias. O sea, ¿cuándo podemos valorar si ha existido o no el consentimiento? Cuando, digamos, a lo mejor la persona no ha dicho nada, no ha hecho nada, pero la relación sexual ha durado 20, 30 minutos. Pues es que tenemos que tener en cuenta cuál era la situación ambiental que había. Si hay intimidación ambiental, podemos considerar que no había consentimiento. Si no se dan otras circunstancias, pues aquí tendremos los problemas probatorios importantes. Y aquí voy a terminar, voy a decir lo que nos dice la circular de la cláusula del 178.1. Dice que no constituye una interpretación auténtica del consentimiento sexual. No puede entenderse como una inversión de la carga de la prueba, pues es un elemento del tipo que debe ser acreditado. Solo incorpora una inferencia lógica. Si el consentimiento no se manifiesta de forma inequívoca, deberá deducirse que no consintió. Deducción que debe ser desvirtuada. Pero tiene que extraer la existencia del consentimiento conforme a elementos probatorios. Es decir, siempre vamos a tener que volver a la prueba como la reina para entender si hay un consentimiento. Pues ahora sí, vamos a cortar aquí.
Os voy a dar las gracias y para ellas pediría para estas magníficas ponentes un fuerte aplauso. Y si os parece, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas del público que quiera intervenir. Os pediré mucha brevedad en la pregunta y también brevedad en la respuesta. Así que si alguien quiere intervenir, y si no me lanzo yo. Pues claro, ya tenemos la primera pregunta. Pero es que no me ha quedado claro cuando has leído los datos de las sentencias de 2021 y luego has referido, perdón, has manifestado los datos de las sentencias condenatorias por agresión sexual en el año 2021. Y luego has referido que había 74 excarcelaciones, pero de sentencias del 2021. Las actuales. Entonces, de ese año. Claro. Es la última notificación que tienes. Pero claro, es que no es lo mismo, no se puede comparar el 2021 con las excarcelaciones, con las revisiones que ha habido. Es que, claro, me había parecido que eran Y además tampoco solo del 2021, digo, pues entonces sí No, que... es que tampoco estaban publicados los datos del 2022, supongo que en este trimestre es cuando están Sí, claro, pero las sentencias que se han revisado son desde hace muchos años. De no muchos desde años, exacto. Bueno, pues mejor aún. No, por eso lo digo. Sí, mejor aún. ¿Preguntas? Yo solamente El señor presidente del Casino. esta ley favorece al delincuente. Esta ley favorece al delincuente. No creo. Digo, porque entonces no tenemos el crecimiento. ¿Eso no es favorable al delincuente? Es al contrario. No, creo que es una ley que tiene sus consecuencias como... Bueno, pero lo que está saliendo a la prensa es al revés. Que casi se benefician ahora más y están saliendo, como han dicho, de prisiones, han salido unos cuantos y otros que no han salido. Pero también hay conductas que antes no eran agresiones sexuales y ahora sí. Sí, claro, ya, de una forma general no podemos hablar de un beneficio. Eso es lo principal, es saber porque si beneficia la tenemos liada ya. Claro. Yo, mi opinión es que esta ley no beneficia al delincuente. Que se hayan producido algunas rebajas en algunos casos, de acuerdo, pero en general no olvidemos que se han subido las penas en algunos supuestos y que en algunos supuestos lleva penas que coinciden con las penas del homicidio e incluso con el asesinato. Es decir, no todos los supuestos son que rebajan la pena, sino que hay supuestos en los que la pena se ha subido. Y reitero, en esos supuestos la pena choca o coincide con supuestos de delitos contra la vida que lógicamente han de tutelarse más gravemente, como el homicidio o el asesinato. Es decir, no hablamos de penas pequeñas. De hecho, las penas contra la libertad sexual en España son de las más altas de Europa. Entonces, no creo que en general se pueda decir que favorece al delincuente esta ley. No. Pero, perdona, esto cuando pase un año habrá una estadística y veremos si ha aumentado o ha bajado. Eso es lo que nos dirá si favorece o no favorece. Miraremos las estadísticas dentro de un tiempo. Pero eso es verdad. ¿Puedo aportar algo? Por aprovechar y ampliar, ¿no? Más allá de las preguntas que se han planteado y a colación de su pregunta tan amplia que también cogemos. A ver, yo creo que además, como ya han dicho las compañeras, se introducen nuevos tipos, es decir, ha sucedido pues una consecuencia que es la que está en presa y usted ha manifestado, pero que además se castiga otras conductas. Por ejemplo, se castiga el acoso callejero, que hasta este momento no se castigaba por pena de organización o multa. Se incorporan nuevas agravantes, como el tema de la sumisión clínica. Se reconocen otros tipos en la ley se reconocen otros tipos de violencia sexual sobre las mujeres que antes no estaban recogidos, como la mutilación genital o el matrimonio forzoso. Se castiga también la redifusión de las imágenes, porque antes se castigaba solo el que recibía la imagen que hacía la difusión, pero no el resto que contribuía a redifundir las imágenes sexuales, como por ejemplo otro caso mediático, el caso de Iveco. Y se castiga también pues, la utilización, por ejemplo, de perfiles falsos para subirlo en redes sociales y demás de la víctima. Al final también hay una especial protección a las menores, a las víctimas menores, y también se castiga pues conductas con fines sexuales en presencia de menores de 16 años. Es decir, en términos generales se ha ampliado el abanico
y de equipos que recoge esta ley. Así que ya veremos cuando finalice el año, pues esas estadísticas habrán reducido por un sitio, pero se habrán ampliado en cuanto a los tipos. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Por aquí. Tenemos a la fiscal Socorro Zaragoza. Yo más que pregunta voy a hacer dos consideraciones que me parecen importantes a la directora general, sobre todo por expresiones a utilizar. Has utilizado la expresión de delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Vamos a ver, no. Son delitos contra la libertad sexual y sujetos pasivos pueden ser las mujeres y lo que no son mujeres. Lo digo porque no es el primer foro en que me encuentro. Me pasó lo mismo con la Consellería de Sanidad, con un protocolo de los delitos contra la libertad sexual contra las mujeres. No habla el Código Penal de mujeres, lo habla en un momento determinado, sino que hay sujetos pasivos y no tenemos que olvidar que justamente en Valencia, por desgracia para muchos de nosotros, y la estadística sí que la tengo yo, que te la puedo dar, que la mayoría de los delitos contra la libertad sexual son contra niños. ¿De acuerdo? Con lo cual, no olvidemos que las mujeres no son las únicas protagonistas de este tipo, sino que son los niños y las personas con discapacidad. Hay muchos asuntos de este tipo. Luego has comentado también, porque veo que no hay jueces, hay muchos letrados, pero no veo ningún juez, la automatización de los jueces en cuanto al hecho de las revisiones. Vamos a ver. Yo no sé si conoces cómo van las ejecutorias en materia penal, pero las revisiones es la presentación de un escrito, el fiscal informa y la sala decide. No es que haya automatización, sencillamente que estamos hablando casi todos los temas de causas con preso. Y lo que no podemos es dormirnos en los laureles, porque son presos. Con lo cual es normal que se vaya de una forma ligera, y más en el caso que nos ocupa, por ejemplo, en Valencia, tenemos un fiscal dedicado a esto única y exclusivamente, y no es que sea automatización como justificando, diciendo, no, es que como la instrucción de los delitos es lenta, hay que ver qué deprisa han ido los tribunales para esto. No, se ha ido como se tiene que ir, partiendo de la base que estamos hablando de personas que están presas. No es lo mismo una persona en libertad, condenada pero en libertad, que una persona que está presa. Y luego hay que diferenciar, que tampoco se hace, en aquellos supuestos donde la sentencia no es firme. Es decir, no es lo mismo las revisiones que se están produciendo en el Tribunal Supremo ya con sentencias firmes que las que se pueden producir en las audiencias provinciales. Eso tampoco se está viendo. Pero quizá, como operadora jurídica que soy, me gusta bastante poco que se me diga que la instrucción de la causa va lenta y de repente en esto los jueces han ido muy deprisa. No, los jueces han ido como se tiene que ir, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que son presas. Con lo cual se tiene que ir mucho más deprisa, ¿de acuerdo? Eso era solo. Brevedad, por favor, María. Contundencia si quieres, pero brevedad. A ver, puede ser que sea de formación profesional el referirme a las violencias sexuales que sufren las mujeres, porque en su mayoría sí son mujeres. He visto los datos también de las condenas que se producen a mujeres por ser la sujeto activo en el caso de los delitos sexuales, y además de otras encuestas, la macroencuesta sí que hace referencia a que el 99,6% de los delitos sexuales los producen hombres, independientemente a mujeres, a niños o personas con discapacidad, a los cuales yo sí que he hecho referencia, digamos, en la exposición de la ponencia, en lo que nos ha dejado un poco de margen, ¿vale? Disculpa por no aceptar el concepto de delitos sexuales contra las mujeres, pero me estaba refiriendo en concreto a la afectación que tienen y sí, a la afectación en general que se tiene, porque es sumamente mayoritario. Y sí que he hablado de los menores, también evidentemente de las menores, porque son también las que sufren violencia sexual y con discapacidad. Y lo del automatismo no lo digo yo, se explicaba y lo decía el fiscal general del Poder Judicial, que no se aplicase con automatismo. He recogido sus palabras de, bueno, pues el Consejo General, la Fiscalía General del Estado lanza sus notas de prensa, lanza sus circulares, y es el concepto que se ha empleado para eso y que yo he recogido para poder hacer parte de esta jornada. Lo siento si consideras que
bueno, pues que mi interpretación, es decir, que sí que se han hecho revisiones pues, con una afinidad pues abrumadora, pues afecta, pero simplemente es una apreciación y esto sí que lo digo como ciudadano, Vale. no como directora general. No sé si, Iván, ¿tú querías hacer alguna pregunta por parte del foro? ¿Alguien del foro? Es que creo que había alguien conectado que quería hacer alguna pregunta, no sé si es así. En principio no. Vale. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta por allí? Pues venga, vamos con la última pregunta, antes de la mía. Bueno, me lo estaba pensando, pero al oír a Socorro he decidido intervenir porque es un caso práctico concreto. Y voy a hacer muy breve la exposición porque quiero además una consideración si puede hacer algún compañero. Esto es una persona que ha sido condenada a 7 años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal. Pedimos la revisión porque entendíamos que al aplicarse la pena en el límite mínimo, en la mitad inferior y no observarse ningún agravante, pues debía haberse reducida esa pena porque antes iba de 6 a 12, como todos sabemos, y ahora va de 4 a 10. Sorprendentemente, la audiencia provincial, al dictar su resolución, no ha hecho alusión al hecho de que no se impuso la pena en el mínimo, quiere decir los 6 años previstos anteriormente, sino que acomodan esos hechos a la nueva regulación y se va al artículo 180 de la ley actual, porque el artículo 180 habla de cuando hay una relación de pareja o análoga. Esto me ha sorprendido, o sea, digo, la condena se impuso en base a la 178 y 178, perdón, es que quiero ir rápido, no, y el 179, y ahora acomoda estos hechos a otro tipo de penal, que son los regulados en el 180. Bueno, estoy pendiente de preparar el recurso ante el TSJ y sería alguna consideración, no sé si ha pasado a alguien más, y esto también para significar que en modo alguno hay automatismo ni los jueces están trabajando a la ligera, ni muchísimo menos. Esto es un ejemplo de un hecho concreto donde se ve justamente lo contrario. Bueno, hola compañera, encantada de que hayas formulado ese caso concreto porque justamente en el despacho hemos tenido un caso idéntico. De hecho, la resolución, el auto de la sección segunda, concretamente, nos llegó la semana pasada y era un caso en el que el tribunal impuso la pena mínima, motivó porque a su juicio debía imponerse la pena mínima, del 178 y 179 también, y efectivamente la sección segunda nos contesta acomodando los hechos acaecidos además en 2012, si no me equivoco, acomodándolos al 180. Es decir, yo me quedé igual de perpleja que tú. Y nosotros también estamos preparando ahora el recurso de casación, ¿no? No tengo la respuesta, la verdad, pero coincido contigo en que efectivamente automatismo ninguno. De hecho, yo le decía a mi compañera, pero si este era un caso justamente prácticamente de libro, ¿no? De que prácticamente era seguro, ¿no? Que iban a revisar. Pues nos dicen que no ha lugar a la revisión, o sea que efectivamente no eres la única y efectivamente pues nos encontramos con supuestos que al menos los abogados pensamos que están claros y no lo están, ¿no? Y nada, no tengo respuesta a por qué, la verdad, no lo sé, es que no lo sé. Lo que sí que sé es que tenemos motivos para los recursos. Bueno, vamos a cerrar ya el turno de preguntas. Voy a hacer yo la última. Pero tampoco quiero que me la contestéis. Si queréis me la contestáis ahora abajo en el anuncio que vamos a servir. Estabais hablando del consentimiento que debe quedar de alguna manera bien con signos externos o bien de forma manifiesta o reflejada, ¿no? en la víctima. Obviamente, sea hombre, sea mujer. La cuestión es, ¿se puede entender que existe un consentimiento en diferido? Es decir, lo decía además uno de los que estaban precisamente en el cuerpo de especialistas que redactó la norma y a la que no se le hizo caso. Con la literalidad del código se da la circunstancia de que si el marido o la mujer va detrás de su marido o mujer
sin que le haya manifestado ningún tipo de signo externo o no externo, o estando en la cama, esos roces que se realizan cuando uno tiene interés sexual, no ha existido en ningún momento. De hecho, la otra persona puede estar hasta durmiendo. La literalidad del código nos diría que eso es un delito. No, hombre, no, pero es que es la mujer. Ya, pero es que se cometen delitos de violencia sexual entre matrimonios o entre parejas de hecho. Entonces, yo la dejo ahí, quiero que lo reflexionéis y si queréis ahora abordáis a las ponentes y os... Muchas gracias a todos por la asistencia, al casino y por supuesto al suena un poco raro darme las gracias a mí mismo, al despacho Zapata Boluda, abogados por patrocinar este evento y por el agape que se va a servir en el segundo piso. Gracias a todos.